no hayan podido, no hayan podido conectarse o a lo mejor tengan problemas de internet, puedan ver la grabación y no perderse de esta información. Entonces, como les había mencionado, soy psicóloga con mención en clínica, también soy terapeuta desde el enfoque de la terapia racional emotiva conductual de Ellis y quisiera conocerlas un poquito. Sé que forman parte de un programa que está diseñando Gaby en Sano Equilibrio, pero quisiera saber a lo mejor sus nombres, a qué se dedican, por qué les interesa este taller. Pueden ir escribiendo a lo mejor en el chat para ir leyendo y conocerlas también un poco más. O a lo mejor que cada una hable, ¿no, Ruth? También, si es que se ¿Qué animan quieren hablar? a hablar, también pueden hacerlo. ¿Qué fue lo que les llevó a, bueno, primero el programa Come Conmigo en Sano Equilibrio y a la parte de este taller junto con Ruth, que es psicóloga? Como que su objetivo también podría ser. Ujú. Entonces, si alguien quiere empezar, están... Buenas noches, empiezo yo. No sé si se me logra ver. Se la ve perfecto, Catherine. Adelante. ¿Cómo está? Yo soy Caterina Arias, soy odontóloga, estoy en mi trabajo aún. La verdad, yo ingresé en este curso por Gaby. Gaby ya fue mi nutricionista cuando ella recién estaba empezando en esto de lo virtual. En pandemia, ella ya me ayudó muchísimo, entonces yo con ella yo ya aprendí a comer y me sirvió mucho desde ahí. Yo ya, por eso creo que en su estado, o sea, no es porque necesito bajar de peso ni nada de eso, yo me siento bien conmigo misma. Yo con Gaby, gracias a Gaby, yo aprendí a comer muchísimo en pandemia, me dio ansiedad, me ayudó a controlarme, justo en la etapa que yo igual estuve por COVID, hicimos un plan súper bonito, entonces ella me ayudó a alimentarme bien, a leer etiquetas, y ahora esta vez que sacó este programa, volví a ingresar para ver si por ahí algo me había olvidado o tratar otra vez de volver a ver algo nuevo, ¿no? Entonces, estoy por eso, la verdad, y me encanta y esta parte del área también psicológica que juega bastantísimo en nuestro cuerpo, estabilidad emocional, estrés. Entonces, la verdad estoy porque le sigo a Gaby por pasión y para seguir aprendiendo más y que esto sea un estilo de vida y no que sea como que una restricción de que, ay, no, ¿por qué no carbohidratos? ¿Por qué no eso? Eso es un mito completamente. Con ella aprendí a alimentarme bien y desde ahí me siento súper bien. Perfecto, un gusto conocer tu historia, Catherine, y me agrada que hayas mencionado este tema de la ansiedad, porque es algo que vamos a hablar también el día de hoy. ¿Qué pasa cuando siento ansiedad y empiezo a comer más y más y más? Y justamente ahí tenemos la ayuda de Gaby para poder manejar las porciones y también desde la parte emocional poder regular nuestras emociones. Si a lo mejor alguien más se anima, pueden hacerlo, o si no, ya podemos también empezar. Ya pueden empezar. Sí. Bien, algo que me gustó mucho cuando Gaby me comentó de esta iniciativa era que este programa se basa justamente, y estaba también revisando, ¿no? Todo lo que comparte también Gaby, en que cuando una dieta es estricta, es como había mencionado Catherine, restrictiva, hipocalórica, en la que yo dejo de comer, yo en ese momento no solo que genero una relación negativa con la comida, sino que también me acerco más a poder tener un trastorno alimenticio, ¿ok? También algo que es muy importante es que cuando yo dejo de comer, justamente por estas dietas que veo en internet, etcétera, va a haber un punto en el que voy a llegar a tener atracones y justamente voy a romper esta dieta y en ese momento no voy a conseguir mi objetivo, que no necesariamente puede ser bajar de peso, pero podría llegar a ser a tener una alimentación más saludable. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es muy importante que nuestra alimentación sea parte de un estilo de vida. Y es justamente lo que vamos a hablar hoy también, de cómo cuidar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida para poder manejar mejor el estrés y para tener una calidad de vida más agradable, para tener justamente
un estilo de vida más sano. Algo que también quiero compartir con ustedes, no sé si lo sabían, pero justamente noviembre es el mes de lucha contra los trastornos de conducta alimentaria. Entonces a mí me pareció genial que Gaby saque justo el programa ahora, que es cuando más necesitamos hacer conciencia, por supuesto, todo el año, pero ahora que se está hablando y haciendo conciencia en este mes de todos estos temas que son tan importantes, poder participar en este programa. Entonces, quisiera preguntarles, ya Catherine dijo que sí, pero si alguna vez les ha pasado que sienten ansiedad, tal vez tienen una preocupación, tal vez quieren evitar algún trabajo importante, algún pendiente, y producto a esta ansiedad han sentido como estas ganas de comer. No necesariamente tienen hambre, pero sienten como este deseo de estar masticando algo generalmente, y me encantó que la chica tiene unos chips, de comer como papitas o lo que es comida chatarra, ¿no? Nachos, Doritos. Si alguna vez han sentido justamente ansiedad, una preocupación, y han estado como esta chica, que están, comen y comen y comen. Pueden escribir justamente en el chat, o si las que tienen la cámara pueden hacer así para también ir viendo. Perfecto, Silvia, a ella sí le ha pasado. A mí también me pasaba antes. A Gaby también le ha pasado antes, muy bien. A mí, la verdad es que todavía me pasa. Es algo que tengo que trabajar mucho en gestionar el estrés. Pero esto, ¿qué es lo que pasa cuando sentimos ansiedad? Lo que pasa es, a ver, aquí veamos si alguien más comentó. Ay, no puedo ver los mensajes del chat. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando sentimos ansiedad? La ansiedad se caracteriza por la evitación. Tengo esta preocupación que puede ser algo real, como por ejemplo un trabajo importante, un tema de mis estudios, de mi trabajo. Puede ser también un tema serio, como alguna preocupación de tipo económica o de tipo de salud, o algún familiar, algún amigo, etcétera. O también puede ser algo imaginario. Por ejemplo, justamente con el tema del COVID, hubo muchos mitos, muchas noticias falsas, y tengo estos temores que son imaginarios, pero que igual van a afectar a mi cuerpo. La ansiedad se siente y es fisiológica, se siente en tu cuerpo, entonces vas a sentir justamente palpitaciones, sudoración, también puedes llegar a sentir temas de que no puedes dormir, que sí puedes o que duermes demasiado. Y producto de esta evitación está justamente todo lo que viene a ser la alimentación. Entonces, para evitar pensar o para evitar sentir, cuando uno está con ansiedad, puede llegar a utilizar la comida como esa distracción. Algo que también utilizamos mucho para distraernos son las redes sociales. Lo mismo sucede con la comida. ¿Y qué pasa? Que esta conducta, que es el comer cuando estoy ansiosa, me hace sentir aún más ansiosa. Entonces vemos cómo mis emociones afectan mi conducta, es decir, comer, pero también mi conducta afecta mis emociones. Yo como, no enfrenté el problema, no resolví el problema, y me siento aún más ansiosa. Entonces, esto también es algo que debemos tener muy en cuenta, que lo que nosotros hacemos, nuestra conducta, también puede afectar cómo nos sentimos. Otra situación que también puede ser bastante frecuente. ¿Alguna vez se han sentido tristes, se han sentido desanimados, que han perdido el apetito? Pueden también poner, hay un como un sticker de una manito así, o las que tengan cámara también pueden hacer así, si es que alguna vez les ha pasado, que han perdido como el apetito, se han sentido desanimados. Bien, Nancy se ha sentido así, ok. Lo mismo que pasa con la ansiedad puede llegar a pasar también con la depresión. Ahora, no necesariamente tengo que sentirme o estar en un estado crónico de depresión
para que esto afecte mi alimentación, pero sí, el sentirme muy triste puede afectar justamente mis acciones, mi conducta. Lo que pasa generalmente cuando una persona se siente deprimida es que descuida su cuidado personal, es decir, no se bañan, duermen mucho, también puede pasar, por ejemplo, hábitos de higiene. Y algo que se ve sumamente afectado es el tema del apetito y el tema de las comidas. Por lo general, cuando una persona se siente deprimida, deja de comer y eso también es un síntoma de alerta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo de comer? Esta acción va a influir también en mi estado de ánimo. Entonces, dejo de comer, pierdo el apetito y me voy a sentir más decaída de lo que me sentía en un inicio. Creo que sí. Voy a cambiar la forma en que estoy compartiendo pantalla para poder leer también los comentarios que están poniendo en el chat. Acá está. Ok, Viviana nos comparte que a ella también le ha pasado. Y sí, también puede pasar que cuando una persona se siente triste, justamente para evitar estas emociones, empieza a comer, 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 o para no pensar. Algo similar que lo que pasa en la ansiedad. Las dos características pueden suceder, pero por lo general es más frecuente que uno deje de comer. Déjenme ver si ahí también... No puedo ver el chat. Ok. Voy a... A ver. Ahí... Sí, ahí también puedo ver el chat mientras ustedes ven mis diapositivas. Perfecto. Entonces, ¿por qué siento este deseo de comer, por ejemplo, cuando tengo ansiedad? Por los que les hablaba de la evitación. ¿Qué hago cuando evito? Procrastino, uso las redes sociales y también justamente acudo a la comida. Algo que también es importante es tomarse o permitirse sentirse mal, porque estamos rodeados de la creencia de que tenemos que sentirnos bien todo el tiempo. Y esto no es así. Nuestras emociones nos traen información. Entonces, por ejemplo, la ansiedad, que se asocia mucho con el miedo, nos trae información. Aquello a lo que tememos puede ser, por ejemplo, de que no tenemos los recursos para afrontarlo, que a lo mejor sentimos que este problema es muy grande y se nos escapa de las manos. Y este miedo nos da esa información. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento en el que uno se permite sentir la emoción, se toma un momento para sentirse triste, para pensar, ok, ¿qué me puede estar diciendo esta emoción? Podemos darnos cuenta que a lo mejor lo que necesitamos es pedir ayuda o lo que necesitamos es tal vez buscar, conversar con alguien y ver cómo alguien más ha resuelto un problema parecido. O también podría pasar que nosotros hemos resolvido un problema parecido antes y que también en el momento en el que sentimos este miedo y permitimos que esta emoción nos comunique el mensaje que nos tiene que comunicar, en ese momento vamos justamente a encontrar estas herramientas que necesitamos para poder resolverlo. Roxana, tienes la mano levantada. No sé si es parte de la dinámica o si a lo mejor quieres preguntar algo o compartir algo. No, parece que era parte de la dinámica. Muy bien, me encanta que interactúen, que pregunten, entonces no tengan temor a preguntar. Ahora, ¿por qué puede pasar que pierdo el hambre cuando estoy deprimido? O también justamente lo opuesto de que empiezo a comer mucho, 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 mucho. Como les había mencionado, en la depresión tenemos el desánimo.
este desánimo, y aquí es muy importante entender que nosotros no tenemos que hacer las cosas porque estamos motivados. Y eso es algo que he visto mucho en redes también y que es un mito. Yo no tengo que sentirme motivado para cumplir una rutina, algo que tal vez Gaby también coincida conmigo. No me tengo que sentir motivada todos los días para prepararme un desayuno saludable o para prepararme este almuerzo saludable. Llega un punto en el que yo lo hago por disciplina. Y como les había mencionado, consecuencia de esta disciplina, consecuencia de este objetivo, el hecho de que yo me haya levantado temprano, un poco antes del trabajo, me haya hecho este desayuno en vez de comer lo primero que encuentro por ahí, o que me tome el tiempo de hacer mi almuerzo aunque no me sentía motivado, no me placía, el simple hecho de que yo empiece poco a poco cumplir con estas necesidades básicas, como es el tema de la comida, eso va a influir en mi estado de ánimo. ¿Ok? Y como les había mencionado, en el caso opuesto, de que nos sintamos tristes y tengamos este deseo de comer, 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 también es importante escuchar esa emoción. Por lo general, la tristeza se relaciona mucho con una pérdida o con algo que es diferente de lo que solía ser. Entonces, también darle la oportunidad a nuestras emociones de que nos hablen y de darnos cuenta tal vez que hemos perdido y qué podríamos a futuro tal vez ganar producto de esta pérdida. Entonces, también algo muy importante, ¿no? Escuchar nuestras emociones. ¿Cuáles son los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes? Y eso también me parece súper importante justamente porque todo ese tema de las dietas, el periodo de peso y también en este mes que se habla de estos temas, pueden relacionarse con un trastorno de conducta alimentaria. Entonces es muy importante estar atentos tanto en nosotros como a alguien cercano. Vamos a empezar con la anorexia nerviosa. ¿Sabían que la anorexia es una de las enfermedades que tiene mayor mortalidad en mujeres jóvenes? Una mujer joven que tiene anorexia, en el momento en el que recibe su diagnóstico, tiene de 10 a 12 veces más riesgo de morir que una mujer saludable. Ya digo saludable para no usar la palabra normal. Y sí, justamente vamos a ver que la anorexia se relaciona mucho con la percepción que tengo de mi imagen corporal, cómo yo me veo. Entonces, producto a cómo yo me veo, empiezo a restringirme con la comida, dejo de comer, al punto de que este tipo de pacientes tienen un peso un peso inferior, un peso bajo, mucho más bajo del mínimo normal, o sea, ni siquiera del normal, sino del mínimo normal. Tienen este miedo intenso a ganar peso y como les había mencionado, su percepción de la imagen corporal, es decir, cómo ellas se ven, se encuentra alterado. Entonces, ¿qué pasa? También, por lo general, médicos que no saben muy bien cómo tratar este trastorno pueden darle a este tipo de pacientes medicamentos para aumentar el apetito. Pero como es un tema no de hambre, sino de cómo yo me percibo, como yo quisiera, este miedo de ganar peso, que va a influir tanto en su conducta que ese tipo de pacientes, aun cuando les dan estos medicamentos para aumentar el apetito, como están acostumbradas a restringirse y no comer, etcétera, en estos casos produce hasta el efecto contrario y el paciente se siente orgulloso de sentir hambre y aún así no comer. Entonces, este también es un tema de gran importancia que tenemos que ir informándonos cada vez más. ¿Qué pasa con la anorexia? O tal vez, ¿por qué alguien podría estar con este tipo de trastorno? ¿Qué es lo que pasa en la mente de estas personas? Vemos patrones en distintos grupos en el que se han estudiado pacientes con anorexia de una excesiva autoexigencia, que se relaciona mucho con según el tercer punto, que se habla de los roles sociales. Entonces vemos que son personas que se exigen mucho
que quieren cumplir con tal vez ciertos roles, influye mucho también el contenido que se consume, se habla mucho del tema de filtros, antes se hablaba de temas de revistas, y todo esto va a generar una percepción errónea Gracias. en, en la persona que está con este tipo de problemática. También algo que se ha visto especialmente en adolescentes es el tema del control. Estos pacientes tienen este deseo de poder tomar el control. Por ejemplo, se ha visto que en ciertos adolescentes que tienen padres muy estrictos, el poder controlar su cuerpo, por así decirlo, y poder restringirse y todo esto, o sea, es lo único que ellas pueden controlar en su vida. Entonces, eso también se ha encontrado como una de las causas de la etiología en cuanto a la anorexia. Algo que también vemos es que hay una alta incidencia de la anorexia con la depresión. Entonces es muy importante que cuando un profesional esté trabajando con alguien con anorexia no se enfoque solo en la parte nutricional y en la parte médica, sino que también se enfoquen y busquen justamente hacer equipo con alguien que pueda manejar la parte emocional. Incluso las mujeres que tienen anorexia y que también tienen depresión tienen mayor riesgo a morir, como les había mencionado anteriormente. Algo que también es muy importante conocer, que cuando una persona entra a emergencias por este tema de anorexia, el protocolo es primero estabilizar en el hospital todo este déficit que tiene, tanto en este tema les dan sueros con sales y todo, porque obviamente tienen todos estos, se me fue el nombre, pero bueno, neurotransmisores, y también en su cuerpo todos estos nutrientes que su cuerpo necesita no los tienen. Entonces, parte del protocolo es primero estabilizarlos y luego ir trabajando cada una de las áreas, como vendría a ser la área emocional, la área de la percepción de su propia imagen corporal, de este autoconcepto, cómo ellas se ven, y también esta área de adquirir hábitos más saludables, especialmente con la alimentación. Otro trastorno que tiene alta incidencia y prevalencia es el de la bulimia nerviosa. Se caracteriza por periodos de una alta ingesta de alimentos. Este periodo va a tener el nombre de atracón, y a su vez van a haber purgas, es decir, van a haber conductas que van a buscar eliminar o compensar lo que se ha ingerido en ese momento. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre la bulimia nerviosa y la anorexia? En la anorexia no hay purgas y lo único que hay, y tampoco hay atracón, y lo que hay es este miedo intenso a subir de peso, por lo tanto la persona deja de comer. En cambio, en la bulimia, lo que hay es que hay periodos primero hay una restricción, luego de esa restricción va a haber un atracón, que son estos periodos donde esta persona va a ingerir una gran cantidad de alimentos en un periodo corto de tiempo, y posterior al atracón va a haber una purga. Estas purgas pueden ser justamente, puede ser ejercicio, pueden ser laxantes, y también puede ser el vómito, que es lo que por lo general tiene mayor fama cuando se habla de bulimia. Algo que también es importante y hay que estar muy atentos con esto de aquí, es que una persona con bulimia puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque aparentemente tiene un peso normal. Esta es otra de las diferencias que tiene con la anorexia, que en la anorexia el peso es inferior al normal. En cambio, en la bulimia, la persona puede tener un peso normal y ¿qué pasa? Vemos que está haciendo ejercicio, nosotros vemos que está comiendo saludable, por lo general suelen tener los atracones a escondidas, y uno puede llegar a pensar que es saludable esa persona, hace ejercicio, come súper bien, todos los días va al gimnasio, etcétera, ¿no? Entonces también hay que estar súper pendientes en ese tipo de problemáticas. Y como les había comentado, hay este círculo vicioso de las restricciones, del atracón y de la purga.
Entonces también es súper importante estar pendientes de cuando ya hay este ciclo vicioso. Y algo que también se trabaja mucho con este tipo de pacientes, ya del lado no solo psicológico, sino también nutricional, es que puedan tener un tipo de alimentación balanceada, cosa que no caen en estas restricciones y por lo tanto evitar que caigan en, en el atracón. Perdón que te interrumpa. Sería bueno que todas tengan en mute, porque se escucha como que Ujú. ruido, creo. Sí, estaba tratando de silenciar, ya Sí, se puso en silencio. sí, porfa, todas las que tengan activado el sonido para que pongan en mute hasta que termine la charla. Y si tienen alguna pregunta, ahí sí, lo activan. Porque se está escuchando como que un ruido de un carro. Ujú. Sí, Ya, no te continúa. preocupes. Gracias, Gaby. Estoy aquí. Ahora, algo que también quería comentar con ustedes, que es menos frecuente, es el trastorno por, no, es bastante frecuente, pero no suena bastante. Generalmente cuando uno piensa en trastornos de conducta alimentaria, piensa en anorexia y en bulimia. No suena tanto, pero es bastante frecuente. Entonces quisiera saber si a lo mejor han conocido o han escuchado sobre el trastorno por atracón. También es válido si han visto alguna serie o alguna película en la que alguien aparentemente tenga ese trastorno por atracón. Entonces pueden tal vez poner la manito así si es que se han visto o así si es que no lo han escuchado nunca. Yo sí. Sí, sí lo he escuchado. Muy bien. O sea, sí, sí he tenido pacientes con eso. Perfecto. Por acá me veo que algunas personas dicen que no. El trastorno de atracón, y esto es algo súper importante, es que la persona por lo general come a escondidas. Entonces también en horarios de la noche, súper tarde. Y, y esto aquí puede tener varias consecuencias en su estado de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un periodo corto de tiempo, muy corto de tiempo, la persona va a ingerir una gran cantidad de, de comida. Bien, es una cantidad excesiva y la característica es que justamente en un periodo corto de tiempo va a tener y tiene esta sensación de pérdida del control durante el atracón. Y otra de las características es que no está acompañado por conductas compensatorias. ¿Ok? Entonces es una persona que está comiendo por un corto periodo de tiempo gran cantidad de comida, que pierde el control de sí mismo, sienten que no pueden parar y siguen y siguen y siguen. Y posterior al atracón, sienten toda esta culpa, se sienten mal consigo mismos, por lo general son personas que tienen sobrepeso o obesidad y no hay una conducta para compensarlo. No sé si alguna vez han visto, hay una serie que se me hace súper difícil pronunciarla en inglés, pero en español se llama Insaciable y era sobre una chica que ella tenía obesidad y justamente tuvo un accidente y producto de ese accidente perdió bastante peso. Entonces lo que se ve es que ella, posterior al accidente, estaba súper delgada, pero ella se seguía sintiendo gorda por dentro. Algo que pasaba con ella era que cuando tenía estas crisis a nivel emocional, en vez de regular sus emociones, acudía a la comida. Entonces ella, por ejemplo, tuvo una pelea con su novio, también con su mamá, con su mejor amiga, y en su cumpleaños se compró una torta así gigante como para unas, no sé, sería esas que son cuadradas, que fácil podrían comer unas 30 personas, y se la comió toda de golpe. Y ella justamente explicaba esto, que ella daba el primer bocado y sabía que no iba a parar hasta que el plato esté vacío. Y incluso ella dejaba de comer porque no tenía más que seguir comiendo.
Entonces, como les había mencionado, es una ingesta rápida. Es algo que ellos tienen esta sensación de sentirse desagradablemente llenos. O sea, ni siquiera es que estás satisfecho o, ok, comí bastante y estoy llena, pero me siento bien. No, se sienten desagradablemente llenos. Como les había mencionado, ingieren una gran cantidad de comida, pero no tienen hambre. Entonces, no es que tienen hambre, sino que sienten, pueden llegar a sentir este vacío que quieren llenar. Comen por lo generalmente a solas para esconder su voracidad y es bastante frecuente que sientan disgusto consigo mismo. También es frecuente casos de depresión o gran culpa después del atracón. Vi que alguien levantó la mano, me encantaría poder, si a lo mejor tenías alguna duda. Hola. Hola. Sí. Sí, yo también, de eso también quería hablar, porque a veces, normal, bueno, era normal en antes, de que yo soy la que cocino en casa, Ujú, entonces, sé yo cocino algo que me gusta y, por ejemplo, les sirvo a todos y aún queda comida. Entonces, psicológicamente, yo estoy llena, ujú, pero yo sabía que había comida en la cocina. Entonces claro. era algo que no tenía hambre, pero yo sabía que me había quedado bueno. Y es algo de que yo iba y ni siquiera me servía en un plato, sino que de la olla. Ujú, Entonces, y era que probadas, 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 y no me saciaba, porque a pesar que no era hambre, sino que era, o sea, yo sabía que algo que estaba bueno, algo que estaba rico, así como decía, cerca del pastel, así mismo pasa con la comida. ajá. Sí, gracias por No, compartir. no, 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 no queda satisfecho, uno sigue comiendo porque solo por el simple hecho de que está bueno. Y Ajá. Sí, gracias por compartir. Se me fue tu nombre. Si me puedes, Gardenia. Gracias por compartir, Gardenia. Y sí, por lo general también puede pasar esto de que no llega a ser un trastorno de atracón, pero estamos llenos, tal vez ya no es que tenemos hambre, pero queremos seguir por lo que, y también hay todos estos mitos de cuando eran pequeños, de que la comida no se puede desperdiciar. Algo que es súper importante es distinguir entre apetito y hambre. Entonces, el apetito forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Entonces, por ejemplo, el olor de la comida, tal vez justamente cuando es hora de comer y no hemos ingerido nada, nuestro estómago va a enviar un mensaje a nuestro cerebro y de esta manera nos surge el deseo de comer y comemos y nos alimentamos. Ahora, ¿qué pasa con hambre? Hambre es esta necesidad que nosotros tenemos de alimentarnos. ¿Cómo podemos distinguir justamente en nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo apetito y cuando estamos sintiendo hambre? Porque generalmente también puede pasar que hay un postre delicioso y el olor y todo nos da ganas de comer, pero en realidad no tenemos hambre, simplemente es que nos apetece. Ahí entra todo lo que es el apetito. Primero, es importante tener en cuenta todo esto que hemos aprendido cuando éramos pequeños, de nuestras mamás, abuelitos, etcétera. Todos estos mitos relacionados a que la comida no se puede desperdiciar, por ejemplo, también a veces nos decían que los niños en otros lugares son súper pobres, no tienen que comer, y entran todos estos sentimientos de culto. De ahí también es muy importante entender que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro por todas estas hormonas que se segregan, especialmente la serotonina. También influye mucho en la microbiota y la microbiota va a influir en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud general. Entonces, algunas recomendaciones que se dan es masticar despacio la comida para que nosotros podamos saborear y podamos darle al cerebro, al estómago, el tiempo de enviarle el mensaje a nuestro cerebro de que ya estamos llenos. De ahí, bueno, con el caso que me comentas de esta olla que tú sabes que sobró y que te apetece, entra también lo que les hablaba de la motivación. Hay veces en que
estamos súper motivados de hacer algo y lo hacemos, y hay veces en que no estamos motivados a hacer algo, pero aún así nos proponemos hacerlo. Entonces también puede pasar lo mismo de que sentimos este apetito, sentimos este deseo de seguir comiendo la olla porque está delicioso. Primero, identificar que es apetito, que no es hambre, y justamente trabajar en regular también estos deseos y nuestra motivación. En ese momento me encuentro motivado a comer, movido a seguir con esto que mencionas, pero voy a poner esta pausa, este límite, lo guardo y queda para el día siguiente, ¿no? Entonces también es importante ser recursivos para poder justamente manejar todas estas sensaciones que tenemos en relación al hambre, al apetito y la saciedad. Bien, no sé si te quedó clara la pregunta, Gardenia, o hay algo más que quisieras comentar. Muy bien, me alegro mucho. Bien, algo que también se me estaba escapando en la bulimia es que cuando una persona, y es algo que también vamos a ver en la dismorfia corporal, como les había comentado, puede pasar desapercibido, pero el tema aquí también, que lo he visto incluso en pacientes, es que el ejercicio empieza a afectar el estilo de vida de la persona. Entonces he tenido incluso pacientes que ellos faltan a clases o no estudian para un examen porque tienen que cumplir tal rutina en el gimnasio y tienen ese temor pero intenso de subir un poco de peso, ¿no? Entonces también hay que darnos cuenta cuando ciertas dietas o ciertos ejercicios, ciertas rutinas afectan nuestra calidad de vida y otras áreas, afectan los estudios, afectan la parte social, afectan la parte, ya les había dicho, académica, la parte laboral. Hay que tener muy presente en ver si es que a lo mejor justamente todo ese tema de las rutinas, del gimnasio, etcétera, sea un balance, no sea ni muy excesivo ni tampoco nulo. Entonces, en la dismorfia corporal, el trastorno dismórfico corporal, esta aparte no forma parte de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque no se relaciona solamente a la comida, también se relaciona al aspecto físico. Y en realidad se relaciona más al aspecto físico que a la alimentación como tal. Aquí también puede llegar a pasar que producto a un defecto que yo veo en mi cuerpo, hago estas rutinas de ejercicio extremo y no me importa lesionarme, sigo entrenando, puedo incluso caer en ciertos trucos mágicos para perder peso, etcétera, de todas esas dietas rarísimas que se encuentran con facilidad en internet. Y aquí también implica un riesgo para la persona. Entonces, ¿cuál es la característica de la dismorfia corporal? Primero, preocupación excesiva por algún defecto del físico. Ese defecto puede ser real y también puede ser imaginario. Es decir, por ejemplo, el tema del peso puede ser algo real, puede ser que estoy un poco, tal vez no llegue a ser un sobrepeso, pero que me he engordado un poco versus antes. También puede ser algo en mi rostro, que a lo mejor cierta característica que no me gusta, o también puede llegar a ser algo imaginario, tal vez me veo demasiadas arrugas, etc. Aquí en el trastorno dismórfico corporal entra, por ejemplo, lo que es la vigorexia, que es bastante común en hombres, que se ven como debiluchos y empiezan a hacer rutinas excesivas de ejercicio, se lesionan, toman todas estas proteínas en exceso, pueden incluso hacerse cirugías. Entonces aquí vemos cómo empieza a afectar también en otras partes de su vida, incluso en su salud física. Entonces, como les había mencionado, afecta diferentes áreas de nuestra vida, también puede llegar a afectar mucho la parte social y la parte de las relaciones de pareja, justamente estas inseguridades. Tenemos creencias que son irracionales y también creencias que son irrealistas. Por ejemplo, una persona que, o sea, y justamente eso trabaja también con los pacientes, en todas estas creencias de, ok,
¿y qué pasaría si es que subes de peso? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, por lo general, pueden llegar a pensar de que es lo peor que les puede pasar en su vida, que es el fin del mundo, si es que a lo mejor suben un poquito más de lo que quisieran subir. Y con otros aspectos del físico, pueden también sentir que es desagradable, es horrible, es fatal. Por ejemplo, la forma que tengo de mi nariz y tener que verme al espejo todos los días o que la gente me vea así. Entonces, por lo general se trabaja mucho también en estas creencias irracionales. Y porque en el trastorno dismórfico puede haber un riesgo, justamente por estas operaciones o tratamientos que no son necesarios, pero que las personas acuden a esos tratamientos o excesivos. O sea, y acá hubo un caso súper interesante de un psicólogo que se llama Giorgio Nardone, entrevistando a una chica que se había operado la nariz y quería justamente operarse, creo que esto de que te quitas un poco de grasa y tienes esto de los pómulos. Entonces este psicólogo, esta chica, producto de que ya se había operado previamente, le pedía, el cirujano, que tenga un certificado psicológico porque ya era la segunda vez y era un tema similar. Esto era en España, en Italia. Y ese psicólogo hablando con ella, ¿no? Ella hablaba justamente de su nariz, que no le gustaba, que era horrible. Se dio cuenta, y ella también se dio cuenta, que ella no se había dado cuenta de esto, de este defecto de los pómulos antes de operarse la nariz, sino que cuando se operó la nariz se había dado cuenta de eso. Y el tema era que posterior a eso podía, por ejemplo, quererse operar los labios y caer en este círculo vicioso de que, ok, tengo este defecto, no me gusta, me opero, lo modifico y apenas lo modifico encuentro otro defecto más. Y así, un ciclo vicioso, vicioso, vicioso. Entonces eso también es un riesgo porque la persona se está exponiendo constantemente a operaciones que tal vez hasta cierto punto en esa cantidad son innecesarias y también pueden ser hasta peligrosas, ¿no? Recordando que toda operación tiene su riesgo. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros, los psicólogos, con aquellas personas que tienen un trastorno de conducta alimentario o tal vez están justamente con un trastorno dismórfico corporal o que simplemente las personas sienten todas estas emociones, sienten ansiedad o se sienten deprimidos y producto a ello caen en una mala alimentación? Primero, vamos a trabajar este miedo a subir de peso. Vamos a trabajar todas estas creencias que hay relacionado al temor sobre ganar peso, que pueden ser temas sociales, por ejemplo, también pueden ser temas personales, que justamente lo que les había mencionado que sería desagradable, que no podrían tolerarlo, pueden ser producto de inseguridades, tal vez incluso pacientes que comentan, no, es que si yo no pierdo peso o si no estoy delgada, se me va a hacer imposible conseguir una pareja. Eso no es así, incluso, y ahí se va trabajando, ¿no? En que todo, nada, nunca, imposible, son palabras complejas porque no hay una garantía, o sea, realmente es 100% imposible de que si tú no tienes este peso ideal o este peso inferior al ideal, no vayas a conseguir pareja, o sea, tal vez si quieres ponerlo en una balanza un poco más realista, tal vez ya 50-40 o 50-50. O si ya quieres ser excesivamente pesimista, 90-10%, ¿no? Pero no, nunca las probabilidades van a ser en un 100%. Entonces, todo eso se va trabajando poco a poco con los pacientes. Se trabaja mucho el autoconcepto, esta imagen corporal, y también tener una imagen positiva de uno mismo. Algo que es súper importante también es la autoaceptación incondicional. Y ese tema es genial porque nosotros cuando éramos pequeños aprendimos que para amarnos y para aceptarnos tenemos que cumplir con condiciones. Es decir, si sacamos buenas notas, tenemos la aprobación de nuestros papás.
Si somos exitosos, tenemos la aprobación de las personas a nuestro alrededor. Si a lo mejor hacemos ejercicio o tenemos esta vida saludable, tenemos la aprobación en las redes y así. Pero nunca hemos aprendido a que esta aceptación y este amor propio tiene que ser incondicional. O sea, independientemente si me va bien o me va mal, independientemente si en este momento tengo trabajo o si me despidieron, independientemente si hago cosas buenas, hago cosas malas, independientemente si esta semana cumplí la dieta o esta semana rompí la dieta, si esta semana me metí 100% en mi trabajo, en mis estudios, o si esta semana a lo mejor estuve ida o no estuve en un 100% involucrada en mi trabajo, estudios, etc. Independientemente de todo, yo tengo que amarme y aceptarme de forma incondicional. Entonces, en ese momento podemos ser un poco más flexibles con nosotros y adquirir hábitos más saludables y más realistas. O sea, no es realista que yo tenga una dieta súper restrictiva o que yo tenga un peso perfecto. No, no es realista. Entonces también en el momento en el que yo me acepto, puedo ser realista. Y puedo tener, me encanta, ¿cómo se llama? La cuenta de Gaby, sano equilibrio. Puedo tener un equilibrio en mi vida. Muy importante, trabajar las emociones. Las emociones nos traen información y hay que aprender a escucharlas. ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esto que estoy sintiendo? Por lo general, uno tiende a evitar las emociones. ¿Cómo podemos regularlas? ¿Cómo podemos aprender a escuchar nuestras emociones? No sé si a lo mejor han escuchado de mindfulness, en el que tratamos de enfocarnos en lo que sentimos en nuestro cuerpo. Incluso se cierran los ojos, se hace una respiración profunda. Les recomiendo hacer 4 segundos, esperar 2 y de ahí botar 4 segundos y sentir todo lo que está pasando en ese momento. No, y también en ese también llegamos a como tener un poco la mente en blanco, tal vez escuchar cierto pensamiento, cierta emoción que está ahí. Y algo que también es importante es que nuestros pensamientos no son hechos, son solo pensamientos. Entonces, aquello que nos preocupa, sí, nuestra información, y sí es real que a lo mejor es fin de mes y tengo que hacer algo importante, tal vez un pago importante y no sé cómo lo voy a hacer, pero eso es un pensamiento. Entonces yo, ok, es un pensamiento, no es un hecho, no es una verdad absoluta, y lo puedo tratar como eso, como simplemente un pensamiento, como algo que está ahí escrito. Identificar qué es lo que genera estas emociones, cuál es el detonante. A lo mejor lo que genera estas emociones es cuando empiezo a procrastinar, o a lo mejor lo que genera mis emociones es cuando estoy, no sé, a fin de mes, que tengo más preocupaciones, o a lo mejor es cuando no sé, tengo algún tema familiar, algún tema personal, entonces también identificar los hechos que son este gatillo, que detonan estas emociones para ir viendo cómo trabajar en resolver los problemas. Porque también muchas veces sentimos estas emociones y todos estos pensamientos relacionados a los problemas, pero nos olvidamos en cómo voy a resolver el problema. Entonces tal vez lo que me dice esta emoción es que tengo que trabajar en resolución de problemas, buscar tal vez alternativas e ir viendo poco a poco cuál es la que más puede resultar más conveniente. Y por supuesto, hábitos. Es muy importante trabajar los hábitos. Hábitos relacionados a la alimentación, relacionados al ejercicio y muy importante, que sean sostenibles en el tiempo. Si lo que yo hago no es sostenible para 2, 3 años, 5 años en adelante, no va a haber un cambio real, sino que va a ser algo temporal. E incluso después me puedo llegar a sentir peor y bueno, con ese tema del peso también puedo incluso recuperar y hasta ganar más peso de lo que yo tenía inicialmente. Entonces es muy importante que estos hábitos que buscamos adquirir
se puedan mantener, que sean sostenibles en el tiempo. Entonces hablemos un poco de hábitos, cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida. Muy importante, ¿cuántas horas dormimos al día y cuántas horas dormimos a la semana? Si nosotros dormimos menos de lo necesario, se suele recomendar de 6 a 8 horas, si por ejemplo dormimos 3 horas al día, o pasa que nos acostamos tarde y dormimos en la tarde y tenemos todos estos cambios en el horario, eso va a afectar cómo nos sentimos también. Nos vamos a sentir malhumorados, cansados, o no vamos a poder cumplir todas las cosas que quisiéramos en el día. Entonces eso también va a afectar muchísimo nuestro estilo de vida y otras áreas. Muy importante, hacer ejercicio. Yo soy una persona que no me gusta mucho hacer ejercicio, me cuesta encontrar un tiempo, pero lo hago porque es necesario. Para temas de ansiedad, lo mejor, bueno, no solo eso, pero algo que ayuda muchísimo es el ejercicio, poder sacar. Cuando nosotros hacemos ejercicios liberamos endorfinas, la hormona del cortisol también disminuye y es muy importante algo que les guste. No tienen que ir, por ejemplo, al gimnasio y hacer una rutina de pesas excesiva, si es que a lo mejor eso no les gusta. Puede ser algo muy sencillo como caminar, ir en bicicleta, algún deporte que les guste, pero sí, incorporar ejercicio, horas de ejercicio en la semana. ¿Y por qué hablo de horas? Porque es importante tener un horario, tener esta estructura. Y justamente, como les había mencionado, no importa si no están motivados, pero igual hay que hacerlo. Y en el momento en que lo hacemos, nos sentimos mejor. Y poco a poco vamos recuperando esta motivación. Otro punto que es súper importante, ocio. Hacer actividades que nos gusten. Yo puse en mi caso leer un libro divertido, habrá personas que les gusta pintar, hacer manualidades, etcétera. Muy importante. También es importante que este hobby se desconecte de lo que hacemos, por ejemplo, en nuestro trabajo. Digamos que ahora se trabaja mucho en computadora, estamos con el celular. Sí sería importante que el hobby, por ejemplo, no implique tanto la tecnología como para tener una desconexión. Ahora, el hobby también se puede vincular con algún deporte o algún ejercicio. ¿Y por qué puse, en mi caso, leer un libro divertido? Yo, como les he comentado, soy psicóloga, me gusta mucho leer y me encanta todos estos libros que pueden explicar más temas de ansiedad, depresión, psicopatología o justamente psicología clínica, casos, etcétera. Pero si yo paso todo el tiempo leyendo sobre ansiedad, depresión, casos, y tengo mis pacientes y estoy leyendo y todo, va a llegar un punto en el que me voy a sentir mal, en que también voy a tener un burnout, porque estoy todo el día pensando en aquello. Entonces también es importante tener un libro divertido, tener una actividad que nos desconecte de nuestro trabajo y prevenga todo lo que es el síndrome del burnout. Otro tema que es súper importante y que se relaciona mucho con el tema de la nutrición son los horarios de la alimentación. Es muy importante procurar tener mi hora para desayunar, mi hora para almorzar y mi hora para merendar. Puede pasar que debido a sus trabajos tengan que comer en 10 minutos, en 5 minutos y de ahí otra vez correr a resolver todos los temas que tengan. Y eso va a afectar justamente en su salud mental. Entonces, muy importante tener una hora o, bueno, por lo menos 30 minutos en el que uno se desconecte, en el que uno diga, voy a disfrutar la comida, voy a comer, voy a estar consciente de lo que estoy comiendo, voy a tal vez los sabores, disfrutar la comida y ya después de esa media hora regreso a mi trabajo. Porque si yo solo como rapidísimo en esos 10 minutos, como les digo, voy a generar más estrés, mi cuerpo tampoco va a asimilar bien todo lo que es la alimentación, entonces muy importante tener estos horarios. Y lo mismo con el desayuno, si es que yo salgo al trabajo sin desayunar o digamos que llevo algo y me olvidé y recién comí mi desayuno a las 12 y después ya mismo tengo el almuerzo, eso también va a afectar el no tener esta estructura. Ajustarla a Claro. sus horarios y a sus condiciones. Sí, ¿te ibas a decir Sí, algo, entonces, Gaby? sí, eso
te iba a decir, o sea, todo lo que estás hablando sobre el sueño, estoy escuchando todito, por si acaso. Es súper interesante la clase, la charla. Las horas del sueño también es importante, siempre digo a mis pacientes. También hacer ejercicio por lo menos 3 días a la semana. Justo estamos hablando de eso el día lunes, que Ujú. les di la charla de la bienvenida. Por lo menos una media hora los 3 días a la semana, suficiente. Si es que pueden más, mejor. Y ahorita que hablas sobre los horarios de alimentación, eso es súper importante y a mí me pasaba bastante que yo almorzaba con la computadora y almorzaba en 5 minutos hasta que me di cuenta que eso me inflamaba bastante. También influye. Y ahora ya me tomo mi tiempo y pongo mi serie favorita y ya almuerzo tranquila. Entonces, es verdad, hay que darse por lo menos unos 15 media hora sería ideal Ujú. para desayunar, para tomar tu tiempo, alejada de todo lo que es el trabajo. Correcto. Entonces, como tú decías, para... No, y 100% de acuerdo. Y por ejemplo, lo que tú mencionas del celular o la computadora, pasa que estás comiendo y estás en WhatsApp y estás contestando los También, mensajes mientras comes. Y esto no solamente que no, como tú hablas de que no asimilas bien la comida y puede generar gases, etcétera, sino que también te genera este estrés, o sea, nunca te conectaste. Entonces también está afectando en tu calidad de vida. Y bueno, por supuesto, es súper importante darle a mi cuerpo los nutrientes que necesita, o sea, que no sea más, que no sea menos en este equilibrio y saber que es muy importante alimentarme, porque justamente pasa también con el tema del desayuno, muchos pacientes que uno, ok, va trabajando lo que es las creencias, se sienten deprimidos, van trabajando tal vez porque se sienten ansiosos, y cuando vemos todo esto de su estilo de vida, por ejemplo, personas que no desayunan, personas que no meriendan, y es muy importante por lo menos, o sea, en esas 3 comidas al día, que pueda darle a mi cuerpo estos nutrientes que necesita para funcionar. O sea, no puede ser que mi desayuno sea un paquetito de galletas que encontré por ahí y corro al trabajo, sino que tomar el tiempo de que mis horarios de comida y lo que yo coma vaya a darme lo que yo necesito, ¿no? Justamente por también vinculado a este tema, Gaby, de tu programa. claro, sí, muchos pacientes me ha tocado que desayunan un café y huelen al trabajo. Como tú Ujú, dices, se llevan un también. par de galletas y huelen. Y realmente, creo que hay una frase que me gustaba, que estaba al principio de tu Ujú. charla, que decía Ajá. de cuidarse es amarse. Sí, sí. Y a ver, ya les voy a poner esa, y justamente porque quería, y sí lo toqué, el tema de la aceptación emocional, incondicional. Amarme implica cuidarme. Es así. Eso, amarme implica cuidarme. Realmente la leí, me encantó y es verdad. O sea, si tú no te amas, o sea, realmente es cuidarme. Yo creo que también involucra la parte, obviamente, la parte psicológica, pero también la parte de la alimentación, porque comiendo un buen desayuno me estoy nutriendo, entonces me estoy también dándome como que amor, amor. Sí, completamente de acuerdo. Y todo lo que, como les había mencionado, nuestro estómago es nuestro segundo cerebro, y no sé si les ha pasado que no comen y tienen un día de malas y de repente ya comen y se sientan mucho mejor. Y sí, es así, porque en nuestro estómago se va a segregar un montón de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que nos van a ayudar el estado de ánimo. Y aquí la famosa frase de barriga llena, corazón contento. Entonces, sí, el dedicar justamente todos estos hábitos saludables, lo que les había mencionado del ejercicio, las horas de sueño, los horarios de alimentación, y darnos estos nutrientes que necesitamos, van a mejorar nuestro estado de ánimo, van a mejorar nuestra calidad de vida, y son súper importantes justamente para poder estar saludables en todos los aspectos, en los aspectos físicos y también en los aspectos emocionales. Eso Muy con interesante. Ujú. Sí, eso con respecto a la charla. No sé si tengan alguna pregunta más o Sí, algún ahora comentario que quieran no hacer. sé, ronda de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, la charla estuvo súper interesante. Te agradecemos un montón, Ruth. Realmente eso es lo que yo quería tocar, este tema de los trastornos, anorexia, bulimia, la dismorfia corporal, porque yo creo que es algo que en algún momento creo que todas las mujeres pasamos, realmente. Creo que más hasta la dismorfia corporal, creo. Y también me incluyo.
Entonces, si alguien quiere comentar o contar su caso o algo, bueno, yo creo que no. Bueno, si no, realmente te agradecemos, Ruth. No sé si quieres decir algo al final. Bueno, para mí ha sido un placer justamente poder compartir con ustedes el día de hoy y sí quisiera que se queden con este tema de este amor incondicional y que amarnos implica cuidarnos. Entonces, justamente esta frase que ella ha puesto al inicio y que recordar que todo esto que estamos aprendiendo es personalizado. Entonces, en el momento en el que necesiten un acompañamiento, me parece genial que lo puedan realizar con Gaby. También si es que en algún momento necesitan un acompañamiento emocional, también estoy a las órdenes o con la persona que les inspire confianza. Y sí, o sea, amarnos, cuidarnos y siempre que nos lo necesitamos buscar a la persona que esté capacitada y preparada en eso, ¿no? Porque también hay un montón de coaches en internet que realmente no están preparados. Entonces, ese quisiera que sea mi mensaje final y por supuesto a mejorar nuestros hábitos y cuidar al máximo nuestra calidad de vida. Así es, Ruth. Cualquier duda que tengan, ahí está el Instagram de Ruth y su número si quieren sacar una consulta con ella. Bueno, en fin, agradecerle otra vez a Ruth y a todos ustedes que se unieron, bueno, a las que no, yo creo que eso queda grabado, ¿verdad? Sí, sí había puesto para grabar. Se está grabando en este momento, Sí, yo entonces creo que eso está te grabando. comparto la grabación, Gaby. Entonces, igual para compartirles a las demás chicas. Y bueno, cualquier duda le puede escribir a ella directamente para sacar una cita. Perfecto. Agradezco mucho, Ruth, realmente es un tema muy interesante y a todos ustedes que se conectaron hoy día. Gracias Gaby, gracias Ruth. Un placer, Gracias, Silvia. Silvia. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias. Gracias, Nancy, por conectarse. Ahí está. Chao.